Hola amigos, aquí tenemos una nueva aplicación de vectores llevada al contexto de fuerzas en músculos. Lo que necesitaremos para poder resolver este problema lo pueden encontrar en el video que aparece en este momento a mano derecha y es la representación cartesiana de vectores, la forma en que se conecta con la representación polar de vectores, cómo realizar la suma de vectores y por último cómo calcular la magnitud de un vector. Y nuestro problema dice, las partes posterior y anterior del músculo deltoides elevan el brazo al ejercer las fuerzas de F sub A de 20 newton y F sub P de 10 newton respectivamente, tal como se muestra en la figura donde esta sería F sub A y esta sería F sub P. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo que hace con la vertical? En primer lugar vamos a hacer un esquema de la situación en donde vemos que hay dos músculos que están ejerciendo fuerza sobre el brazo, el F sub A y F sub P. Lo que nosotros sabemos hacer, ya que esto está en dos dimensiones, es describir estos dos vectores mediante la representación polar porque nos dan aquí las magnitudes de los vectores 20 newton y 10 newton y también nos dan algún ángulo de referencia. Por ejemplo, para el vector F sub A tenemos que la magnitud, como nos dicen acá, es de 20 newton y también nos dan una inclinación que aquí nos dicen que es 40 grados con respecto a la vertical. Ahora, si ustedes quieren pueden trabajar con este ángulo, aunque lo que nosotros hemos visto en los videos anteriores es que vamos a trabajar con el ángulo que hace con el eje X, X positivo. O sea, si aquí es 40 grados, aquí con respecto al eje X positivo tendríamos que hacer 50 grados. También tenemos el vector F sub P que tiene esta dirección. Su magnitud es de 10 newton, como nos dice aquí el enunciado, y el ángulo que hace con respecto a la vertical es de 30 grados. Pero a nosotros nos interesa nuevamente el ángulo con respecto al eje X positivo, así que vamos a medir este ángulo completo desde el eje X hasta donde llega el vector, y en este caso aquí tendríamos 90 más los 30 que hay acá en el esquema, de modo que estos serían 120 grados. Entonces, con esta información vamos a representar estos vectores. Comencemos con el vector f sub a. Nosotros sabemos que para representar este vector necesitamos la magnitud del vector y el ángulo que hace con respecto al eje X positivo que ya encontramos que era 50 grados. Así que aquí vamos a poner la magnitud del vector por coseno de 50 grados, esto por unitario, más la magnitud del vector por el seno de estos mismos 50 grados por j unitario. Habíamos dicho que esta magnitud es 20 newton, así que reemplazamos. Tendríamos 20 coseno de 50 por i unitario más 20 seno de 50 grados, seno, perdón, seno de 50 grados por j unitario. Si ponemos esto en la calculadora nos quedaría 20 por coseno de 50 y esto nos da 12,86 aproximadamente en i unitario, más, si hago esto con el eje y tendría 20 seno de 50 grados y nos daría acá más 15,32 en j unitario y no nos olvidemos de la unidad de medida que sería el newton. Ahora si les interesa, también existe otra forma de representar este vector, pero esta forma es hecha a pulso porque nos tendríamos que acordar de las identidades trigonométricas. Aquí pensamos en que hay un vector cuya magnitud habíamos dicho que es de 20 newton y que hace 40 grados con respecto a la vertical. Entonces, esta componente, que sería la componente horizontal, la podríamos calcular con el cateto opuesto, y eso estaría dado por la función seno. Así que si ustedes quieren representar este vector ocupando las funciones trigonométricas con este ángulo, tendrían que usar para el cateto en x, esto sería la componente x del vector, nos daría la magnitud del vector por el seno, en este caso de 40 grados, esto con i unitario, y se hace la componente del cateto adyacente a este ángulo, que sería la componente y en el fondo de este vector, tendrían que hacerlo con la función coseno, y aquí nos daría la magnitud del vector por el coseno de 40 grados, y si hacen esa representación, les va a dar exactamente estos 12,86i más 15,32j. Acá la única recomendación es que tienen que tener cuidado con los signos, ya que aquí simplemente estamos viendo las medidas de los catetos del triángulo y tenemos que poner los signos a pulso, pensando en que en este caso son positivos ambos. Sin embargo, si hacemos esto mismo con el otro vector, aquí tenemos que considerar que hay una componente x que es negativa. Ahora, siguiendo con la idea anterior, sigamos con el vector
F sub p, que nosotros conocemos la magnitud, que es de 10 newton. Así que esto sería la magnitud de F sub p por el coseno del ángulo medido con respecto al eje X positivo, que habíamos dicho que es 120, más lo mismo, la magnitud del vector F sub p, pero por el seno del mismo ángulo, que sería el seno de 120 grados. Nuevamente, si ponemos esto aquí, nos daría 10 coseno de 120 grados por unitario, más 10 seno de 120 grados por j unitario. Si ponemos esto en la calculadora, nos daría 10 coseno de 120, y eso es menos 5,00 en i, más 10 seno de 120 j, que esto sería más 8,66 en j, y no nos olvidemos que esto está medido en newton. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer esto con respecto al eje X positivo cuando medimos el ángulo, estos 120 grados en este caso? Es que inmediatamente esto nos responde al signo, nos dio menos 5 acá, que responde a la componente negativa en el eje X, y más la componente positiva, en este caso del eje Y, y esto porque el vector va hacia la izquierda y hacia arriba. Y esto lo absorben inmediatamente estos ángulos de 120 grados cuando están medidos con respecto al eje X positivo. Ahora, si ustedes quieren considerar este ángulo de 30 grados con respecto a la vertical, nuevamente el procedimiento es el mismo. O sea, diríamos que el vector f sub p es la magnitud del vector, pero en este caso tenemos que pensar en la componente del cateto opuesto en realidad al ángulo, y esto sería con la función seno, seno de 30 grados por unitario, y la componente adyacente sería con el coseno, y esto sería 10 coseno de 30 grados j. Ahora, ¿cuál es el cuidado que hay que tener? Que en este caso, seno de 30 grados es positivo, así que para dar el sentido negativo en la componente x tenemos que poner este signo a mano, así que tendríamos que poner eso acá. Y en la componente en el eje y esto va hacia arriba, así que tendríamos que decir que esto es positivo. Y por supuesto el resultado que nos entrega esto es menos 5i más 8,66j. Y entonces, ya que tenemos la representación cartesiana de ambos vectores, lo que podemos hacer, ya que nos dicen la fuerza resultante, esto sería la suma de estos dos vectores, o sea, vamos a hacer la suma de f sub a más f sub p. Reemplazando nos quedaría 12,86 en i más 15,32 en j. Esto es f sub a más el otro vector, que es menos 5,00i más 8,66j. Y al hacer el cálculo, no nos olvidemos que esto es por componentes, o sea, x con x o el vector unitario con el vector unitario, y esto sería 12,86 menos 5,00, esto en unitario, más lo que tenga que ver con el vector j unitario, y esto es 15,32 más 8,66j. Poniendo esto en la calculadora sería 12,86 menos 5,00. Esto es 7,86 en unitario, más sería 15,32 más 8,66, y eso nos da 23,98j. Y no nos olvidemos que estos son vectores de fuerza, así que están medidos en newton. Y finalmente nos queda calcular la magnitud de este vector, porque esa es la pregunta: ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante? Acabamos de calcular esta fuerza resultante, así que calculamos la magnitud, y la magnitud de esta fuerza resultante, que le vamos a llamar F sub R, a ver, lo vamos a poner acá, F sub R, va a ser la componente x al cuadrado, que sería 7,86 al cuadrado, más la componente del eje y, que sería 23,98 también al cuadrado, y todo esto bajo raíz, y por lo tanto, al poner esto en la calculadora, nos da 7,86 al cuadrado más 23,98 al cuadrado, y la raíz de todo esto, que nos da 25,24 newton aproximadamente. Ahora nos falta el último detalle, que es cuál es el ángulo que hace con respecto a la vertical. Y nosotros ya tenemos el vector, que sería 7,86 más 23,98, y tenemos la magnitud, que es 25,24 newton. Si nosotros representamos este vector, sería una componente 7,86 positiva hacia la derecha, más 23,98 en el eje Y. O sea, nos da algo por este estilo, ¿no? Un vector con 7,86 y 23,98.
y lo que nos interesa es calcular este ángulo que le vamos a llamar phi. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Bueno, en este punto yo al menos recomiendo de que ocupen las identidades trigonométricas sin tener alguna fórmula asociada. Simplemente nos acordamos de que esto es un triángulo con un ángulo phi y acabamos de tener entonces la magnitud, que sería esta parte de acá, que es 25,24 newton. 24 newton acá. 23,98, perdón, esta es en la parte X sería 7,86 y acá arriba sería 23,98. Entonces podemos ocupar cualquier identidad trigonométrica que nos sirva. Por ejemplo, podríamos ocupar la función seno o la función tangente, la que ustedes quieran en realidad. En este caso, podríamos ocupar la función tangente. ¿Cuál es la ventaja de ocupar la función tangente? Es que esto depende únicamente de las componentes. Y entonces, si tenemos cuidado con esto, la tangente sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y ya que estamos pensando en catetos, estos son las magnitudes o en realidad el valor absoluto de las componentes, ya que son simplemente longitudes. O sea, el cateto opuesto sería el 7,86 newton dividido 23,98, que es la componente en el eje Y. Y entonces, cuando ponemos esto en la calculadora, nos da 7,86 dividido 23,98 y es algo así como 0,33. Ahora, en este caso en particular, no tuvimos que poner el valor absoluto, ya que las dos componentes son positivas. Pero si, por ejemplo, el vector fuera hacia la izquierda o hacia otro lado, les recomiendo poner el valor absoluto porque si no el ángulo a entregar puede ser levemente distinto. Así que, ya que tenemos la tangente, ahora únicamente despejamos esto aplicando en la calculadora la función tangente a la menos 1 de lo que tenemos acá, que sería 0,33, o esto es arco tangente. Y por lo tanto, nos daría tangente a la menos 1 de 0,33 y eso nos da 18,26 grados. O sea, el ángulo que acabamos de encontrar, que es este ángulo con respecto a la vertical, va acá. Por lo tanto, este ángulo phi serían 18,26 grados. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto, pero no quiero terminarlo sin antes dejarles una pregunta relacionada a esta situación. Y la pregunta es, ¿cuál será la magnitud de la fuerza resultante si las fuerzas mantienen su orientación y las magnitudes fueran de 15 newton? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.